¿Qué tal? Buenos días, futuros residentes, residentas y el resto de la gente que habéis participado hoy. Bueno, ¿qué teníamos por aquí? Pues teníamos a Eladio IR, que acude a su Central Rule por presentar síntomas como lumbalgia, náuseas matutinas, aumento de peso e inflamación de piernas. Y claro, Eladio está un poco preocupado porque son síntomas inespecíficos. Eladio nos dicen que es informático y además tenemos la noticia de que va a ser papá en octubre. ¿Qué le parece que le está pasando a Eladio? Opción número uno, puede tener una infección de orina sin diagnosticar. Opción número 2 puede tener una afección muscular debido a las posiciones de su trabajo. Recordad que es informático, suponemos que pase tiempo sentado. Opción número 3 puede tener un trastorno hipocondríaco. Opción número 4 puede tener el síndrome de la cobada. ¿Cuál dais por correcta? Bueno, veo que mucha gente había respondido porque lo sabéis y mucha gente había respondido por descarte. Estupendo de las dos maneras. No hay que saber una pregunta para acertarla. Algunos habéis descubierto que se trata de un síndrome de la cobada. Genial la foto con los dos con la barriguita, aunque esa barriguita yo la veía más cervecera que de síndrome de la cobada, pero aún así genial. Entonces, algunos lo habéis descubierto porque conocéis el síndrome de la cobada, pues estupendo, ideal. Yo lo que siempre os digo, hay que responder por teoría siempre que puedas. Eso es genial. Pero también es muy bueno saber responder sin que sepas la pregunta concreta, como muchos habéis hecho. Habéis puesto muchos por descarte, escojo la número 4 porque en las otras no encuentro síntomas que cuadren. Por ejemplo, alguien ha dicho, creo que Nerea no tiene fiebre, descarto, bueno, pues genial. Si descartas opciones por otras cosas y respondes una opción, aunque no sepas qué es, pues estupendo también. No hay por qué saber las opciones para responderlo. En efecto, la correcta era la 4. Comentaros un poquito, porque así yo creo que no se os va a olvidar, porque es algo bastante curioso, que el síndrome de la cobada podría definirse como un estado de empatía en el que el hombre siente y experimenta algunos de los trastornos propios del embarazo cuando pues su compañera está embarazada. Por ejemplo, siente dolor de espalda, como en el caso de aquí, puede sentir náuseas, vómitos, como pasa aquí, podría tener, por ejemplo, antojos, que es algo muy curioso, podría tener inflamación de abdominal, de extremidades inferiores, podría encontrar picores también, son síntomas que serían más propios del embarazo y lo siente, es lo que le está sucediendo a Eladio. Pero no solo eso, fijaros, dependiendo del hombre puede llegar a empatizar hasta el punto de sentir dolores de parto cuando su mujer da a luz. Todo eso estaría dentro del síndrome de la cobada y es algo, una evolución del síndrome de la cobada. Cobada realmente es un término francés que deriva de couver, que viene de incubar, y algo de la costumbre de la madre, fijaros, esto es un poco de dónde viene, de ceder el lecho al padre tras el parto. Es decir, que la madre, después del parto, de donde viene un poco el origen, pues digamos que cedía el lecho, cedía la cama al marido, el marido se acostaba en la cama después del parto con el bebé y las visitas venían y veían al marido con el bebé encima y le daban la enhorabuena al marido, le daban los regalos que traían al marido. Y era una costumbre muy curiosa y bastante extendida por bastantes sitios del mundo. Por ejemplo, está descrito en sitios de Canarias, en sitios de Mallorca, en Cantabria, en muchísimas zonas de Cantabria. Es una costumbre que en pueblos maragatos, de donde soy yo, en la zona de Astorga, descrita en la anterioridad. También es en sitios de Europa, por ejemplo, en zonas de Alemania, en zonas de Suiza, en México se han descrito cosas así, en tribus caribeñas también se ha encontrado descrito síndrome de la cobada de alguna manera o de otra, ¿no? Y es muy curioso y sobre todo pues solía suceder en culturas matriarcales, esto es muy importante, y era una forma un poco de reafirmar o de legitimidad o de dar legitimidad al padre, un poco como forma de reconocer al hijo que acaba de nacer el hecho de hacer este síndrome de la cobada, o se cree o ese es el origen un poquito que se le da. Y es una cosa curiosa que creo que merece la pena recordar porque de esta manera si nos cae algo de esto no se nos va a olvidar. Pero yo os digo que es algo muy, muy, muy concreto. A día de hoy ya os digo, el síndrome de la cobada, que es lo que antes era más bien o que el hombre sufriera el propio parto o que el hombre en el posparto adoptara un poco el papel de la mujer, eso era el síndrome de la cobada antiguo, a día de hoy ha pasado, se ha transformado un poco y el síndrome de la cobada actual se trata más bien de hombres que sienten síntomas del embarazo mientras su pareja está embarazada. Es una transformación cultural que se ha hecho del síndrome de la cobada. A día de hoy ya no se ve un hombre que después del parto se mete en la cama con su hijo y reciba las visitas porque no se entiende socialmente, ¿no? Pero es una evolución del síndrome. Y creo que es importante que nos suene porque podrían poner alguna cosina de este tema y es una cosa curiosa y creo que con comentar una vez nos vale. Así que bueno, era un síndrome de la cobada lo que tenía el pobre Eladio, ¿de acuerdo? Mañana os subo una foto de un clásico del síndrome de la cobada de una tribu mexicana creo que es. Mañana la pongo y la enseñamos, ¿de acuerdo? Bueno, muchas gracias, buena semana, chao.